Ahí estamos grabando. Muy bien. Bueno, lo que empezamos a ver la clase pasada fue solicitación por torsión al régimen elástico, y lo primero que vimos fue, esencialmente, habíamos visto la solicitación axial y la solicitación por flexión, que originaba tensiones normales. Bueno, y ahora empezamos a ver las dos solicitaciones que originan en los distintos puntos de una sección tensiones tangenciales. La primera justamente que estamos viendo, o que empezamos a ver, es solicitación por torsión. Y la otra particularidad que distinguimos es que cuando nosotros reducíamos las fuerzas al baricentro de la sección, el momento torsor era un momento que era perpendicular al plano de la sección, al igual de lo que pasaba con solicitación axial. Muy bien. Bueno, como siempre, el objeto es exactamente el mismo, en cuanto a lo que pretendemos, es estudiar y analizar una solicitación en particular, entendiendo bien cuál es el fenómeno físico asociado a esto y el fenómeno estructural asociado a esto, con obviamente las características ingenieriles que a nosotros nos importan. Y obviamente a continuación ver cómo hacemos para verificar o dimensionar un elemento estructural solicitado exclusivamente a momentos torsores. Subsidiariamente nos íbamos a ir metiendo en los aspectos relacionados al diseño y proyecto de elementos estructurales solicitados exclusivamente a momentos torsores. Bueno, después vimos que era una solicitación por torsión. Recuerden que teníamos básicamente tres formas de representarlo: a través de un momento perpendicular al plano, a través de plano de la sección, a través del par de fuerzas contenido en el plano de la sección, y a través de este dibujito, que es la curva que nos representa al momento torsor, o nos representa en general a cualquier momento, y que indica en el plano en el cual justamente se ubica el par de fuerzas. Definimos lo que era torsión simple, torsión pura. Hicimos una importante distinción en el cual cuando uno reducía las fuerzas, estas fuerzas iban a estar reducidas al baricentro de la sección, y que todas estas definiciones que veníamos viendo eran válidas siempre y cuando el baricentro de la sección coincidía con otro punto característico de la sección, que lo denominábamos centro de corte. Si no coincidía, las fuerzas habría que reducirlas para encontrar el verdadero momento torsor que actuaba sobre la sección al centro del corte. Bueno, pero después dijimos que todo el desarrollo que íbamos a realizar íbamos a considerar o bien que el baricentro coincidía con el centro de corte, o que las fuerzas estaban directamente reducidas a este punto. Después clasificamos la torsión en dos grandes grupos, en la torsión uniforme y la torsión no uniforme, y la diferencia entre uno y otro tenía que ver en que si las distintas secciones que conforman al elemento estructural sufrían o no un alabeo relativo, y si este alabeo relativo era realmente considerable o no. Entonces, si el alabeo relativo entre las distintas secciones era despreciable, es decir, que todas las distintas secciones aproximadamente sufrían el mismo alabeo de las propias secciones, era despreciable, considerábamos como torsión uniforme, si no torsión no uniforme. ¿Y qué era el alabeo? El alabeo es cuando una sección que originalmente se mantiene plana antes de la aplicación de determinadas causas deformantes, luego de la aplicación de esas causas deformantes, esa sección deja de ser plana, es decir, empieza a deformarse fuera de su plano original, como esto que vimos acá. ¿Sí? Y se acuerdan que habíamos visto, teniendo esta hoja, que si uno la tenía así, bueno, pasaba algo como esto. Bueno, después vimos las distintas características de lo que era la torsión uniforme y la torsión no uniforme. Y básicamente todo eso, y obviamente las teorías que íbamos a utilizar en la torsión uniforme. La torsión no uniforme lo vimos como para ubicarnos dentro de lo que significaba. Y acá lo que veíamos fundamentalmente era que, bueno, si yo tomaba una barra en la cual se me alabeaban, por ejemplo, las dos secciones extremas, y obviamente todas las secciones intermedias, entonces una fibra que originalmente tenía una longitud L0, o longitud inicial, después de la deformación pasaba a tener una longitud final.
si la variación de longitud de esa fibra, y cuando uno digo de esa fibra, en realidad involucro de las infinitas fibras, era aproximadamente nula, era prácticamente despreciable, bueno, decíamos que no existían deformaciones y por lo tanto la torsión era uniforme. Mientras que si la deformación es específica, como consecuencia que el delta L no era nulo, bueno, no era igual, era distinto de cero, estábamos dentro de una torsión no uniforme. Y como consecuencia de esto y de la aplicación de la ley de Hooke, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, se me originaban tensiones normales. Es decir, que en el caso de la torsión no uniforme, la aplicación de un momento torsor no solo iba a provocar, no solo iba a provocar tensiones tangenciales, sino que también tensiones normales. Muy bien. Bueno, después, lo otro que mencionamos es que todo el elemento, nosotros íbamos a ver exclusivamente la torsión uniforme, pero en el caso de que tuviéramos un elemento solicitado de torsión uniforme, eso se podía descomponer básicamente en dos partes, una torsión uniforme más una torsión no uniforme, propiamente dicho. Y en todo caso íbamos a tratar la parte uniforme de esa torsión no uniforme, ¿no? Bueno, después vimos el campo de aplicación, básicamente a qué lo íbamos a dedicar, eran a tres grandes grupos, secciones circulares huecas y macizas, secciones tubulares simplemente conexas de espesores muy delgados, y después secciones genéricas. Planteamos finalmente las ecuaciones de equivalencia, que eran este grupito que nos aparece acá, y lo que empezamos a plantear era las hipótesis de la teoría de Coulomb, que era aplicable a barras cilíndricas, ya sean, como le dije antes, macizas o huecas. Y para eso realizamos un pequeño ensayito, un pequeño ensayo. Ese pequeño ensayo era, tengo una barra de sección circular, cilíndrica, armaba todo un cuadriculado en la superficie lateral de la misma, es decir, distinguíamos las generatrices y distinguíamos los círculos que representan a las secciones y observábamos esencialmente tres cosas. Primero, que las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas después de la deformación por torsión y se mantienen paralelas a sí mismas. Segundo, que las secciones mantienen su forma. Inicialmente la sección era un círculo y después va a seguir siendo un círculo. Y tercero, que las secciones giran una respecto de otra alrededor del eje de la barra. Eso era esencialmente las tres observaciones que nosotros veíamos. Dicho esto, vamos a retomar a partir de acá y vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Que básicamente son el hecho de verificarse esto, qué implicancias tenía, es decir, los corolarios de esta aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con todo lo que vimos en la clase pasada? ¿Algo que ustedes me quieran preguntar o que no haya quedado claro? ¿No? No. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto entonces. Vamos a dejarlo acá. Muy bien. Bueno, entonces, retomemos ahora a partir de ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué implicancias tiene que el cumplimiento o verificación de estas particularidades que nosotros vimos. Entonces, la hipótesis 1, que era que las secciones se mantenían planas y paralelas a sí mismas, tiene fundamentalmente la siguiente implicancia. Es decir, el hecho de que se mantiene plana después de la deformación me dice que no se alabean. O sea que si no se alabean, ya sabemos, o bueno, evidencia que estamos dentro de la torsión uniforme. Y a su vez, obviamente, se mantenían paralelas así. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la primera implicancia. La segunda implicancia de la segunda hipótesis
en donde las secciones mantienen su forma, también tenía una implicancia importante. ¿Por qué? Porque si yo originalmente tenía un círculo como sección, después de la deformación por torsión, voy a seguir teniendo un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y imagínense también que al mantener la forma, esto tiene a su vez otra implicancia más, que supongamos que nosotros inicialmente, vamos a dibujarlo acá, imaginemos que inicialmente tenemos un círculo, ¿sí? Antes de la deformación, de la aplicación de la solicitación por torsión, y supongamos que nosotros agarramos y dibujamos, en este círculo dibujamos un segmento, ¿sí? A, B, y vamos a suponer que también dibujemos un ángulo, alfa, en el interior. Es decir, esto es un proceso de abstracción, obviamente no lo podemos hacer. Después de esta deformación por torsión, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que termina pasando? Nos vamos a encontrar con que el círculo, obviamente la sección gira alrededor del eje de la sección, tal como se observa a través de la última hipótesis, pero esto, el segmento pasa a ocupar, por ejemplo, esta posición. Y este ángulo pasa a ocupar esta posición de acá. Esto es A', B', y esto es alfa'. Y se observa que alfa es igual a alfa' y que el segmento AB es igual al segmento A'B'. Es decir, que cualquier figura que uno podría dibujar en la sección mantiene su forma. Los ángulos mantienen su medida y los segmentos mantienen también su medida. O los ángulos mantienen su abertura y los segmentos también su abertura. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Eso es la implicancia. La tercera hipótesis en la cual las secciones giran alrededor del eje y experimentan rotaciones, también tiene la siguiente doble implicancia. La primera es que las generatrices se transforman en hélices de paso muy grande. ¿Sí? ¿Y qué implica esto? Ustedes saben lo que es el paso de una hélice, ¿no es así? Eso sí, no hay ningún problema. Entonces, si la hélice es de paso muy grande, en realidad esa generatriz lo que le va a terminar pasando es que no se va originalmente. Imagínense que esto es una vista lateral de mi barra. Es una vista lateral de mi barra. Bueno, entonces, inicialmente esta era mi generatriz. Bueno, después de la deformación, esta generatriz pasa a ocupar esta posición. Prácticamente, si esto era M, N, bueno, pasa a ocupar acá N'. Es decir, imaginando que esta queda fija, ¿no? Es decir, es indistinto. Igual giran los dos, pero porque se me transforman en una hélice de paso muy grande. Al ser de paso muy grande, la puedo seguir considerando como una recta. Y la otra observación es que las secciones
experimentan giros relativos una respecto de las otras. ¿Quedó claro? ¿Eh? Sí. Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, esto es lo que se conoce, básicamente, estas tres que vimos acá, son los que se conocen como los corolarios o consecuencias de las hipótesis de Coulomb. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Dicho esto, que es lo que terminamos en definitiva observando a través de un pequeño ensayo experimental y viendo que además cuando uno toma cualquier barra cilíndrica, esto es repetitivo, es decir, que nos vamos a encontrar siempre con estas observaciones. Estas observaciones, en definitiva, al adoptarlas, se terminan transformando en hipótesis de trabajo. Así que siempre para las barras circulares, ya sea macizas o huecas, estas observaciones son repetitivas, las puedo comprobar y verificar en forma constante, y las adopto como unas hipótesis ya de trabajo y de análisis de mi problema. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar ahora a analizar cómo son, vamos a empezar ahora a analizar qué es lo que pasaba con las ecuaciones de equivalencia. Así que ¿se ve bien la letra? ¿Todo se entiende? ¿O necesitan que escriban más grande? ¿O Para mí sí. estamos bien? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, si uno considera la primera hipótesis, en donde las secciones se mantienen planas, ¿esto qué implicancia tiene? Bueno, esto tiene fundamentalmente la primera implicancia, que fue lo que dijimos, es que no se alabean. Muy bien. Ahora, si no se alabean, cabe preguntarse, cabe que nos preguntemos si las fibras varían o no su longitud. Entonces, acá vamos a ponerlo en rojo, las fibras varían su longitud. Bueno, entonces, ahí vamos a poner el signo de pregunta. Muy bien. Entonces, acá pueden pasar esencialmente dos cosas. O que las deformaciones específicas de las distintas fibras sean iguales a 0, con lo cual no varían su longitud, o que varíen su longitud, pero esas deformaciones específicas son constantes. Es decir, dicho esto, lo que me puede estar pasando es lo siguiente. Primer caso, que epsilon sea igual a 0. Segundo caso, que epsilon no sea nulo, pero sea constante. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre? Delta L es igual a 0 y acá delta L es igual a constante. Bueno, vamos a analizar qué es lo que se observa de estas dos. Entonces, vamos a hacerlo en color, ya que tenemos algunos. Sí, tengo muchas hojas acá, voy a sacar unas cuantas porque me están...
Acá está. Bueno. Primer caso, es decir, cuando no varían su longitud. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que epsilon x es igual a 0. Si epsilon x es igual a 0 y yo aplico la ley de Hooke, ¿qué va a pasar? Va a pasar que sigma x es igual a e por epsilon x, pero esto es igual a 0. Por lo tanto, las sigma x son nulas. Y si las sigma x son nulas, ¿qué es lo que pasa con las ecuaciones de equivalencia? Bueno, la primera, la quinta, la primera es la del esfuerzo normal, y la quinta y la sexta, que es la de la flexión, se satisfacen. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. No me acuerdo dónde los puse. Pero las tienen presente, ¿no? Las ecuaciones de equivalencia, sí. Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno. Veamos ahora qué pasa cuando, con el segundo caso, que las épsilon son distintas, son constantes. Perdón, Luis, ¿podrías volver un segundo nada más? Sí, sí, ahí estamos. Perfecto, gracias. Ahí De está. nada. ¿Sigo? ¿Cambio? Sí, sí, sí. Bárbaro. Muy bien. Bueno. ¿El segundo caso qué era? El segundo caso era cuando epsilon x es constante. Entonces, si epsilon x es constante, de vuelta por aplicación de la ley de Hooke, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, sigma x va a ser constante. Entonces, si yo ahora tomo la primera ecuación de equivalencia, la primera ecuación de equivalencia que me decía que el esfuerzo normal era igual a 0, y era la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área, ¿qué es lo que pasa? Sigma x sale fuera de la integral. Si sale fuera de la integral, tengo esto. Y si sale esto, me queda que 0 es igual a la integral de diferencial de área. ¿Y la conclusión de esto cuál es? ¿Esto es posible? No. ¿Que sea igual a 0? No. Esto no es posible. Justamente nosotros hemos tomado una barra que tiene un determinado volumen, que tiene una determinada longitud y que particularmente la sección tiene una determinada distribución geométrica con un área determinada. Por lo tanto, es decir, llego a que a través de esto, ¿no? Llego a través de esto que me encuentro con una incoherencia, primero matemática y después física. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esto no es posible, y como no es posible, la única posibilidad para que esta expresión se satisfaga es que sigma x es igual a 0. Conclusión de este pequeño análisis, arribamos a que las fibras no experimentan cambios de longitud y las tensiones normales son nulas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bárbaro. Bueno, entonces, si las tensiones normales también son nulas, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente, la primera, quinta y sexta se satisfacen sin problema. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar ahora con las otras, con la segunda, la tercera y la cuarta, que son las que nos están quedando, pero primero vamos a trabajar con la segunda y con la tercera. Entonces, segunda y tercera
ecuaciones de equivalencia. Simplemente para retomarlas, ¿cómo sería? La segunda me decía que el corte en I es igual a 0, y esto era igual a la integral, extendida a todo el área de la sección, de que tau xi por diferencial de área. Mientras que la tercera era igual a que el corte en z era igual a 0, y era igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau xz sea igual a 0. Ahora bien, fíjense que para que estas dos se satisfagan, yo tengo varias posibilidades. No sé si varias, pero tengo algunas posibilidades, que es, primero, que tau xi y tau xz sean iguales a 0. ¿Pero esto tiene sentido? ¿No? No tiene sentido, porque fíjense que ya demostré que las tensiones normales son nulas. Entonces, si yo llego a demostrar ahora que las tensiones tangenciales son nulas, quiere decir que el momento torsor no me va a terminar originando ninguna tensión sobre los distintos puntos de la sección, lo cual es físicamente sin sentido. Entonces, la posibilidad para que esto se verifique es que para los distintos puntos yo tenga uno simétrico que tenga un sentido contrario, de tal manera que uno sume y el otro reste, es decir, se terminen anulando. Eso implica que la distribución de las tensiones sea una distribución del tipo antisimétrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a verlo, a ver cómo sería este análisis. Muy bien. Vamos a hacer un circulito. Lo tengo acá. ¿Se ve el círculo? Porque mucho no marca el lápiz, pero... Sí, se ve. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Sí. Bueno, entonces supongamos que tenemos un momento torsor de este tipo. ¿Sí? Y tomemos este diámetro, que en realidad yo le voy a poner, a este diámetro le voy a poner, y a estos ejes le voy a poner Z e I, pero la verdad que podría elegir cualquiera, porque total tengo infinitos ejes de simetría. Entonces, para que exista una distribución antisimétrica, bueno, yo me voy a encontrar con que, adoptando este diámetro, por ejemplo, el diámetro que se ubica sobre el eje Y, bueno, tendré una distribución aproximadamente de este tipo. A ver, así. Y así. Me quedo medio. Es decir, que sean las tensiones tengan esta dirección, aproximadamente. Entonces fíjense que cada uno de estos, al tener una tensión que va en este sentido, voy a tener siempre uno simétrico que va a ir en el otro sentido. Y esto se verifica para los distintos diámetros. Es decir, yo si tomo otro diámetro, voy a tener una distribución en principio similar. Obviamente tiene que pasar por el centro de la circunferencia porque ese es el único punto que no tiene un simétrico. Con lo cual, si acá tiene una tensión, no tiene ningún otro con el cual anularse y la distribución no podría ser antisimétrica. Así que por eso es que tiene que pasar por el centro del círculo. Ahora bien, tomemos este puntito para ver si esta distribución que yo puse acá también es posible. Este puntito de acá. ¿Sí? Llamemos a ese puntito, llamémosle A, y analicémoslo un poco a ver qué es lo que pasa. Fíjense que yo voy a tener, si esta es la tensión que actúa en ese punto,
esto voy a tener una componente que va a estar en la dirección del eje Z y otra en la dirección del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Es decir, yo voy a tener ese punto, ahora lo agrando un poquito, a través de un cubito elemental. ¿Sí? Entonces voy a tener vamos a suponer que tenga esta. Entonces voy a tener una componente según el eje Z y otra según el eje Y. Acá entonces acá tengo. Esto es tau. Acá tengo tau XZ y acá tengo tau XY. Ahora bien, fíjense, esta cara, esta que ahora voy a resaltar, ¿sí? Constituye este de acá, es decir, el borde externo. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a hacer una vista lateral de la barra cilíndrica. Es decir, ahora hago una vista lateral de esta barra cilíndrica. ¿Y con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con esto. Este es el eje X. Este es el cubito elemental que yo ahí dibujé. Acá estoy marcando el eje Y. Acá estoy marcando el eje Y. Y estas tensiones que acabo de dibujar son las siguientes. Tau XY. Y como consecuencia de Cauchy, la otra es saliente del plano del dibujo, ¿no? Y como consecuencia del teorema de Cauchy, acá voy a tener una tensión que va a ser tau y X. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahí se entendió esto? Sí. Bien. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Es posible que exista esta tau y X? En la superficie lateral de la barra cilíndrica. Recuerden que nosotros teníamos una barrita, ¿sí? Donde lo único que teníamos aplicado era sobre el eje de la barra un momento torsor y otro igual y contrario en la otra sección. Entonces, en la superficie lateral, ¿tengo alguna carga aplicada? No, no deberías tener. No debería, exactamente. Entonces, si las únicas cargas que yo le apliqué a mi barrita y que es lo que estoy ensayando son dos momentos en los extremos de la misma, iguales y opuestos, en la superficie lateral no tengo nada. Por lo tanto, como consecuencia de eso, llego a la conclusión de que las tau y x son iguales a 0. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. Fíjense, yo tomé este diámetro, pero si hubiera tomado este diámetro, que no coincide con ninguno de los ejes coordenados, pasaría exactamente lo mismo. Es decir, yo podría acá tener una tensión tangencial, que la descompongo en una que es perpendicular al diámetro y otra que está en la dirección del diámetro, o en la dirección radial. ¿Y cuál es la que es nula de estas dos? ¿La que es perpendicular al radio o al diámetro, o la que tiene la dirección radial? Entonces yo las puedo llamar, esta es tau perpendicular y esta es tau radial. ¿Cuál es la que sería nula, en definitiva? La que es radial.
Exactamente. Esto de acá, en realidad, lo que me está diciendo es que las tensiones radiales son nulas. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Este razonamiento? ¿Eh? Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio, sí, sí. Porque me quedó claro en el dibujito de la barra lateral, pero me cuesta verlo en el dibujo como de la sección, en la circunferencia. Ajá, bien, bueno. Eh, Como que no logro relacionar ese dibujo con la barra, capaz con el corte lateral, y como sí, que sí, me sí, te cuesta entendí. verlo ahí. No te preocupes. Bueno, a ver, déjame ver a ver si me sale el dibujito acá como para indicártelo, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer una especie de axonométrica de esta barra. Eh, entonces, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Sí? ¿Sí? Ahí estamos. ¿Sí? Este es el eje. Imagínate que este es el eje Y. ¿Sí? Entonces, yo estoy tomando este puntito de acá. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, yo acá, la conclusión que saco de la segunda y tercera ecuación de equivalencia es que la distribución tiene que ser antisimétrica, nada más. Pero no me dice nada acerca de ni de cómo es la dirección, ni cómo es el sentido, lo puedo intuir, porque bueno, tiene que ir siguiendo el momento torsor, porque por una cuestión de que, bueno, existe una equivalencia entre la solicitación interna y las tensiones, pero la tensión en principio no, la puedo llegar a intuir, pero no lo puedo afirmar. Y lo que estoy tratando de hacer es justamente de poder afirmar cuál es esa dirección. Entonces, fíjate que acá yo le estoy dando esta dirección. Y esto tiene una que es perpendicular y otra que es radial. Esta es la tau perpendicular al diámetro, o al radio, y esta que es la tau radial. Y esta es la tau. Ahí me explico más o menos. Entonces, fíjate que en esta, que es la superficie lateral, si me aparece esta tau radial, me aparece por Cauchy una en la cara lateral de la superficie. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver si hago otro dibujito, a ver si acá. Espera. Pasa que es medio difícil. Ah, ya sé, mira, vamos a hacerlo acá, a ver, ahí está. Ahora me doy cuenta cómo te lo puedo dibujar. Fíjate, si yo, así, imagínate que tomo este puntito. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este es el centro. El radio es este. Entonces yo tengo acá la tau radial. Esta que sería la tau perpendicular, que es la tau perpendicular al radio o tangencial. Con lo cual, la tau en definitiva me queda algo así. Vamos a ponerlo en rojo para que se note más. Esta sería la tau, esta de acá, ¿no? Esta que dibujé acá. Ahora, esta que es la tau radial va a tener en esto, que es la superficie lateral, una que vaya allá. Porque el cubito es esto. ¿Se entiende ahí? Ahora. Claro, o sea, esa que vos dibujaste última es como una descomposición de la radial. No, esta no es esta de acá, Sí. que sería esta, no es la descomposición, es la que surge por Cauchy. Ah, Esto es claro, lo que ahí surge está. por Sí, Cauchy. sí, sí. Esta surge por el teorema de Cauchy. No es ninguna descomposición. La tau la descompongo en la tau radial y en la tau perpendicular. ¿Qué es lo que hice acá? Es decir, acá lo estoy descomponiendo en esta que es perpendicular y en esta que es radial. Eso sí,
Acá es donde está la descomposición. Esta sí es la descomposición. Pero después esta Claro. tau que está en la superficie lateral no es ninguna descomposición, surge por teorema de Cauchy. Es decir, si yo tengo esto, acordate que el teorema de Cauchy me decía que en dos caras que son perpendiculares entre sí, si en una tengo una tensión tangencial que se acerca o se aleja de una determinada arista, en la cara perpendicular voy a tener otra tensión tangencial que se va a acercar o alejar de la arista común a ambas caras. ¿Está bien? Claro, yo creo que había pensado eso, como que habías descompuesto y por eso te había parecido esa ahí, sería la tau X, pero Ujú. claro, ahí me quedó más claro. Gracias. De nada, perfecto. Bueno, muy bien. Yo tengo Entonces, ¿cómo, perdón? Yo tengo una pregunta, Dale. porque ahí la llamaste tau XI, pero en realidad sería la tangencial. O sea, si yo voy a, por ejemplo, en la sección circular, si vos vas arriba, la tensión normal tiene la dirección de I, ¿o no? Exactamente, claro. Si yo tomo este de acá, claro, por eso yo dije, yo tomé este diámetro, pero esto después lo generalicé con un diámetro cualquiera que no coincidiera con nuestros ejes. Pero si yo fuera acá, mira, en este cubito, vos tenés razón lo que estás diciendo. Si yo fuera ahí, ¿qué tendría? Tendría estas dos componentes, esta de acá y esta de acá. Entonces, en base a eso, espera que hago la descomposición, esta es tau, la que va en diagonal es tau, esta es la tau XZ y esta es la tau XY. ¿Acá cuál sería nula? ¿La tau XZ o la tau XY? La tau XZ. Claro, la tau XZ es la nula. Entonces, después dije, bueno, si bien tomé este diámetro, esto vale para cualquier diámetro. Entonces, en realidad, lo que me conviene llamarlos es tau radial, que es la que tiene la dirección propiamente del diámetro del radio, y la tau perpendicular, que es perpendicular al radio o al diámetro. Y entonces, la que es nula, por eso puse acá, las tensiones radiales son nulas. Claro, genial, perfecto. Vale. Gracias. De nada, de nada, de nada. Ahora en este próximo dibujito que voy a hacer, espero aclararlo un poco mejor. A ver. Con lo cual, nosotros ya sabemos que las tensiones tangenciales tienen una ley de distribución que tiene que ser antisimétrica y que a su vez todas las direcciones van a ser perpendiculares a los diámetros. Entonces, fíjate. Con este esquema ahora te va a quedar, espero que les quede más claro. Fíjense que en realidad las tensiones aparecen para los infinitos puntos que conforman la sección, ¿entendido? Entonces, cuando yo tengo este momento torsor aplicado, esperen que no me acuerdo la hoja que era, 4, 5 sería acá. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este diámetro, que sería este de acá, donde esto es Z y esto es Y, porque así tomo, lo que sí sé es que voy a tener esta distribución de tensiones. Miren, que va a ser antisimétrica, pero va a ser algo así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, las direcciones, que es lo que está marcando el rayado, va a ser justamente perpendiculares al diámetro. Este diagrama de tensiones, ¿qué me está representando? Me está representando las tensiones en todos, esto lo hacemos así, con las flechitas ahí. Para todos los puntos de este diámetro. Ahora, si yo trabajo con este diámetro, con el Z, ¿qué me voy a encontrar? Y me voy a encontrar con algo como esto. Mira. ¿Y esto qué representa? Representa las infinitas, las tensiones para todos los puntos de este diámetro. Y si me tomo otro diámetro cualquiera, por ejemplo este de acá,
¿Cómo va a ser? Bueno, serán así las tensiones. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué ahora, chicos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, fíjense que, ¿cómo se verifica? ¿Mm? Y así voy a tenerlo para los infinitos diámetros. Es decir, la distribución sigue siendo, la conclusión que en principio saqué es que la distribución es, primer aspecto, antisimétrica, y de dirección perpendicular al diámetro o radio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Dicho esto, ahora, yo acá tiré una ley de distribución cualquiera. ¿Cuál les parece que va a ser nuestro siguiente paso en esto? A ver, ¿qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece que va a ser nuestro siguiente paso ahora? Calcularlo. Buscar las distribuciones para distintas secciones. No, por ahora seguimos trabajando todavía con la teoría de Coulomb, pero está muy bien lo que dijiste. Es decir, lo que ahora sería es, bueno, conocer bien cómo es esta ley de distribución o de variación de las tensiones tangenciales a lo largo del diámetro, que todavía no la conozco. Sé estas dos cosas, pero no sé si esto es una parábola, si es una expresión de tercer grado, si es lineal, si es constante acá y constante acá, pero con sentidos contrarios. Todavía no lo sé. Eso es lo que ahora necesitamos determinar y que nos va a llevar unos minutitos. Nos va a llevar unos minutitos. ¿Me expliqué? ¿Mm? Entonces ahora la pregunta es, o el objeto ahora es, conocer la ley de distribución de las tensiones tangenciales. Obviamente a lo largo de un diámetro. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Se entendió ahora? ¿Mm? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer este dibujito. A ver. Muy bien. Así. Esto simplemente lo hago para marcar el eje. Quiero marcar con esto el eje y estoy tratando de marcar vamos a hacerlo así. Bueno, esperemos que me quede bien. Lo que quiero marcar es, esto es el eje de la barra y acá voy a marcar las secciones extremas. Así que hoy me traje mi AutoCAD última versión, así que... ¿no? Muy bien. Y acá... Lo tengo que hacer un poquito prolijo porque, bueno, porque todo lo que siempre uno trabaja con círculos cuesta por ahí un poquitito más representarlo a mano. Entonces, simplemente por eso. ¿No? Entonces así vamos a tener esto.
Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos mi barrita circular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve bien esto? Con lo cual, le vamos a aplicar en las dos secciones extremas, le vamos a aplicar mis dos momentos torsores. Iguales y opuestos, de tal manera que esto esté en equilibrio. Momento torsor, momento torsor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dicho esto también, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a definir bien mi eje y voy a hacer esto de acá. Para allá tengo el eje X. Voy a suponer que esta de acá es mi sección del extremo. Este es mi eje X. Voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar a esta sección acá del extremo, la voy a llamar mi sección A, y a esta la voy a llamar mi sección B. Por lo tanto, este punto es el origen de la sección A, y este punto de acá es el origen de la sección B. Y voy a elegir un punto cualquiera, del perímetro exterior. Es decir, voy a elegir acá, en la sección A, este puntito, que lo voy a llamar A también, por una cuestión de comodidad, y voy a dibujar esta que va a ser mi generatriz. Con lo cual, acá tendré, en la sección B, a este punto lo voy a llamar B. ¿Estamos de acuerdo? O sea que fíjense, todavía no apliqué los momentos torsores. Los dibujé antes, pero, bueno, un poquito por apurado. Pero tengo mi barra con mis secciones extremas A y B, el origen en la sección A, el origen en la sección B, o el baricentro en la sección A y el baricentro en la sección B, y distingo una generatriz cualquiera AB. ¿Sí? O sea que AB, generatriz. ¿Estamos de acuerdo? Y, obviamente, el diámetro de todo esto, que no lo marqué, vamos a suponer que es constante. R. Muy bien. Ahora sí les aplico los dos momentos torsores. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esta va a girar en sentido antihorario y esta girará en sentido horario, ¿no? Es decir, la sección A gira en sentido horario, la sección, que es el sentido de giro negativo, la sección B gira en sentido antihorario, que es el giro positivo. Ahora, cuando me aparece esto, quiere decir que este punto se me va a desplazar para este lado y este se me va a desplazar para este otro lado. Pero desde el punto de vista de lo que le termina pasando a la barra, da lo mismo considerar a una sección fija y que todo el giro lo voy midiendo con relación a esta sección A, por ejemplo, ya que ahí puse básicamente el origen de la barra. ¿Me expliqué con esto? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, este punto B va a pasar, supongamos, que pasa a ocupar, practica un giro y pasa a ocupar esta posición que es la posición B'. ¿Sí? Muy bien. Con lo cual, esta sección experimentó un giro que va a ser phi de X. Es decir, que si yo esto ahora lo prolongo, este giro lo voy a denominar phi de X. En realidad va a ser phi en X igual a L si esta es la longitud total de la barra, ¿no?
A este ángulo que experimentó esto, lo voy a denominar ángulo de torsión. ¿Mm? Este es el ángulo de torsión, que es lo que me dice o me indica la tercera hipótesis. Y la generatriz, que originalmente era la recta AB, ahora pasa a ser esta de acá, la AB'. O sea que la generatriz AB se me transforma en la generatriz AB'. Generatriz deformada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Pregunta. Dale. La otra sección no está girando en sentido contrario, ¿no? Sí, giran en sentido contrario. Fíjate que esta gira en sentido horario, perdón, y esta gira en sentido antihorario. O sea, la A gira Claro, en pero sentido horario y esta en entonces el A no sentido. se debería correr también Sí, se para el otro debería correr. lado. Sí, sí, es verdad. Tendría que pasar esto, pero mira. A ver, vamos a verlo en este dibujito que te voy a hacer acá. Por eso lo aclaré antes, esto. Mira. Imagínate que hago una vista desde arriba de esto, de la barra, ¿sí? Entonces solamente, si yo hago una vista desde arriba, esto es para dibujar poquito, ¿no? Lo que te voy a hacer. Entonces, fíjate, imagínate que la generatriz originalmente era esto, donde este era el punto A y esto era el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Esta gira para este lado. ¿Está bien? Entonces imagínate que esta giró acá. Se trasladó ahí. Ese sería B'. A, como bien vos acotás, se pasó a ser acá A'. Entonces la generatriz en realidad se me transformó en esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, ahora, fíjate lo siguiente. Si yo esto lo traslado todo para acá, ¿sí? Es decir, esto ahora, hago esto de acá. Un segundito, así ya queda bien. Claro, que quedaría como un doble desplazamiento de un lado y cero del otro. Exactamente, porque uno lo tomás como referencia. Es como que esto pasó acá y me quedó todo esto de acá. ¿Sí? ¿Entendido ahora? ¿Eso sería por la hipótesis 3 que vimos antes? ¿Qué cosa sería por la hipótesis 3? Perdóname. A ver De que se mueve de B a B' y en A queda en el mismo punto. No, no es que quede en el mismo punto, es que a los fines de determinar cuál es el ángulo, es exactamente lo mismo Está suponer que bien. una de las secciones está fija, y supongo que, porque si no yo tendría que trabajar con ángulos relativos. Entonces, es decir, es el giro en B menos el giro en A. Entonces, si digo, bueno, a ver, supongamos que A está fija, todo se va acumulando siempre, como pasa acá, en todas las secciones que vienen a continuación. Entonces, si todas las secciones que vienen a continuación son las que realmente van acumulando, me es más cómodo trabajar con el ángulo de giro en B que el ángulo de giro en A y en B. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí. ¿Sí? Es como que, imagínate que en algún lugar tengo que marcar el 0. Entonces, imagínate que el 0 lo ubico en A. Entonces, perfecto, A gira, pero el 0 gira con A. Entonces, todo el ángulo se acumula en las secciones que no son A, y en B se va a acumular más todavía. ¿Me expliqué ahora? Está bien. Sí, entendí, Es eso. entendí. Es una cuestión de simplificación en el tratamiento. Piénsenlo un poquitito y van a ver que no tiene mayor, ¿cómo se llama? Mayor inconveniente. Bueno, dicho esta aclaración, hay algo que me olvidé de decirles, que es lo siguiente. Voy a considerar ahora dos secciones que están infinitamente próximas, que van a ser así, ahí, ¿sí? Y una que se ubica un poquitito más alejada,
que las voy a llamar M y N. Es decir, acá ubico en XM una sección, y acá ubico en XN otra sección. Y la diferencia entre una y otra es un diferencial de longitud. Es decir, ahora me ubico en dos secciones cualquiera genéricas, ¿está bien? Que, bueno, que las voy a ubicar acá. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Mm? Chicos. ¿Podrías repetirlo? Sí, lo puedo repetir, ya lo estoy repitiendo. Y acá, espera un segundito que lo dibujo para que les quede así claro. Ahí está. Lo que hago es, así como tengo las dos secciones de los extremos, imagínense que ahora trabajo con dos secciones intermedias cualesquiera, que se ubican a una distancia del origen, que lo hago coincidir con A, XM y XN. ¿Sí? Es decir, trabajo con dos secciones chiquitas ahora. No chiquitas, sino que dos secciones que se ubican un diferencial de longitud cualquiera. ¿Se entiende? Es decir, imagínate que las ubico acá. A ver, para que te quede claro, para que les quede claro a todos. A ver, así y así. Entonces, imagínense que ubico una sección acá y después otra sección acá. Es decir, a ver, vamos a verlo acá. Vamos a verlo de esta manera. Mira. Vamos a verlo así, por ahí se ve un poquito mejor con lo que le voy a hacer. Esta es la sección A y esta es la sección B. ¿Está bien? Entonces ahora trabajo con dos secciones cualesquiera. ¿Sí? Una es la sección M y otra es la sección N. ¿En dónde? Esto es XM y esto es XN, es decir, se ubican respecto al origen a esto de acá. Y la separación entre ellas es un diferencial de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hago. Sí, ahora sí. Bien. Y otra cosa más voy a hacer. En vez de, fíjense que yo acá, no, ¿dónde lo dejé? Acá. Fíjense que en vez de trabajar con los puntos que se ubican en el contorno de la circunferencia, voy a trabajar con puntos que se ubican a una distancia r chiquita del origen. ¿Está bien? Es decir, no voy a trabajar con los puntos del contorno. Me voy a ubicar en una generatriz interna cualquiera. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, esto ahora lo voy a representar en un dibujito. Y el dibujito es este de acá. Y espero que se entienda. Sí, se va a entender. No es muy difícil. Muy bien. Entonces, este es, primero, el eje. Este es el eje de la barra. Este, voy a suponer que es el centro de la sección M. ¿Sí? Y este de acá, vamos a ponerlo acá. Yo le di 2,5 centímetros. Así voy a tener el centro de la sección M. A este punto lo voy a llamar M. Y a este punto de acá lo voy a llamar N. Y esta de acá, que estoy uniendo, es una generatriz interna. ¿Está bien? Esto es generatriz interna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense también que uno tiene
y acá. Diferencial X, y acá tengo X de la sección N. Y como les dije que va a ser una generatriz interna, a esto lo voy a llamar radio R. Y esto radio R. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Lo que dice? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ahora le aplico a la barra los momentos torsores. Entonces, cuando aplico los momentos torsores, ¿qué es lo que va a pasar? Las secciones van a girar, y como consecuencia de la hipótesis 3, todas las secciones giran alrededor del eje de la pieza. Y giran a su vez unas respecto de las otras, es decir, que no necesariamente todas van a girar lo mismo. Tal como vimos, o como se observa, de este dibujo. Fíjense que no todas las secciones giran exactamente lo mismo. Entonces, si no todas las secciones giran exactamente lo mismo, ¿qué significa? Significa que este va a girar en un arco de circunferencia y la otra va a girar otro arco de circunferencia. Entonces, este seguramente va a pasar a ocupar este punto de acá y pasa a ocupar el punto M'. Y N, un segundo, lo estoy dibujando finito, ahora después para que quede bien y después lo vuelvo a dibujar. Experimenta esto de acá. Pero ¿qué pasa? La sección N no tiene que girar lo mismo que la sección M. No tiene que girar lo mismo que la sección M. Entonces esta capaz que gira un poquito más. ¿Sí? Y N, que primero pasaría a N', termina pasando a N segunda. Entonces, la generatriz original, que era esta, que ahora la marco bien fuerte y en azul, que era MN, se termina transformando en esta generatriz. Esto lo voy a borrar porque lo ubiqué mal, N'. Termina siendo esta de acá. Y este punto era N', es decir, eso si ambas giraran lo mismo. Entonces fíjense que esto es esto de acá. Ahora lo voy a hacer una vista en planta y creo que se va a entender más. Con lo cual, acá tengo este radio y acá tengo este otro radio. A ver, esto de acá, esto es phi de x. Esto de acá es phi de x. Y esto de acá y acá es diferencial de phi de x. Visto esto en una vista desde arriba, ¿qué pasa? A ver, yo tengo este punto era el M, este punto era el N, este pasa a ocupar esta posición M', y este pasa a ocupar esta posición de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es decir, MN, generatriz sin deformar. N', generatriz deformada. M segunda, perdón, N segunda. Generatriz deformada. ¿Quedó claro?
¿Mm? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí, se entendió. Perfecto, bien. Bueno. Vamos a poner ahora esto en variables. ¿Mm? Ahora viene, no sé si ustedes lo dibujaron, pero voy a tratar de, de escribir así para que ustedes tengamos el dibujito a mano. Entonces, a ver. Phi m es igual a lo que yo llamé phi de x. ¿Qué quiero poner con esto? Bueno, que en realidad m es una sección genérica y estoy estudiando una sección que se encuentra un infinitésimo cerca. Phi n es igual a phi de x más un diferencial de phi de x. ¿Estamos de acuerdo? Y el giro relativo, el delta phi nm, que es igual a phi n menos phi m, es igual a diferencial de phi de x. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Ahora bien, si ustedes ven, M describió un arco M', mientras que N describió un arco N segunda. Pero yo ese arco lo descompuse en dos partes, N y N' segunda. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el arco N' segunda es igual a ¿qué? Es igual a R por diferencial de phi. ¿Estamos de acuerdo? De x. ¿Sí? Y también a qué es igual el arco N segunda. A ver, esto requiere acá una nueva explicación en esto de acá. Fíjense, originalmente, esta generatriz con su tangente formaban 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, la generatriz, que pasa a ser esta, con su tangente, si yo la tangente la considero acá, forma un ángulo menor. Es decir, el ángulo menor es esto. Acá 90 grados era el alfa inicial y ahora este es el alfa final. Si yo hago alfa inicial menos alfa final, es decir, 90 grados menos el alfa final, a esta diferencia de ángulo, que es este de acá, ¿cómo se lo denominaba? ¿Se acuerdan? Lo vieron en la primera clase con Mario. ¿Se acuerdan cuando? Gamma puede ser. Gamma, es decir, la distorsión, así es. Claro. Ustedes recuerden que cuando dos direcciones formaban un determinado ángulo, y este ángulo particularmente era de 90 grados, después de cualquier deformación, esas dos direcciones, lo más probable es que puedan llegar a cambiar el ángulo inicial que tenían. Entonces, la diferencia entre el ángulo inicial y el ángulo final, recuerden que se define así distorsión, no es una variación clásica donde siempre es el estado final menos el estado inicial, sino exactamente al revés, es el estado inicial menos el estado final, cuando el estado inicial, en este caso particular, es un ángulo de 90 grados. Bueno, a esa diferencia de ángulo se la denomina distorsión. Es decir, la distorsión es la variación del ángulo entre un ángulo inicial de 90 grados y el ángulo final que de lo que estamos de acuerdo. Entonces, este ángulo de acá es justamente, lo voy a poner en rojo para que se note más, es la distorsión gamma. Dicho esto, esto de acá también lo voy a poder escribir como gamma por diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto,
Como el arco es el mismo, estas dos van a ser exactamente lo mismo. Entonces la puedo escribir como gamma por diferencial de x es igual a r por diferencial de phi x. Y gamma lo puedo escribir como r por diferencial de phi de x respecto de x. Ahora, esto es una variación de ángulo por unidad de longitud. Y se lo denomina curvatura de torsión o ángulo específico de torsión. ¿Mm? Curvatura de torsión o ángulo específico de torsión. Bien. ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, ahora fíjense, todos los puntos de la sección N experimentaron el mismo phi, o el mismo diferencial de phi en realidad. Y diferencial de x es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿esto cómo es? Para todos los puntos de la sección. ¿Constante? Constante. ¿Estamos de acuerdo? Es constante. Muy bien. Con lo cual, si es constante, fíjense qué es lo que pasa. Este es el gamma para una generatriz que se ubica a una distancia r. Ahora, este r, que es totalmente genérico, ¿entre qué varía? Varía entre 0, menor o igual a r, y r máximo, que es el radio del círculo exterior. Por lo tanto, fíjense que esto, que gamma, tiene una variación ¿de qué tipo? Radial. Lineal. Muy bien. Gamma tiene, por lo tanto, una variación lineal. Que cuando r es igual a 0, gamma es igual a 0. Y que cuando r es igual a r máximo, o r grande, gamma es igual a gamma máximo, y es igual a r por diferencial de phi de x respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos. Sí, sí. Bien. Entonces, combinando esta expresión con esta de acá, es decir, fíjense, este R lo puedo pasar acá al otro miembro. Voy a hacer en violeta para gamma sobre R es igual a derivada de phi o al diferencial de phi respecto de x. Y de acá sale que gamma máximo sobre R es igual a diferencial de phi respecto de x. Y de acá, ¿qué surge? Como los segundos miembros son iguales, los primeros también. Por lo tanto, voy a tener que gamma sobre R chiquito es igual a gamma máximo sobre R grande. Y de acá, ¿qué obtengo? Obtengo justamente esto, que gamma es igual a gamma máximo por R sobre R. O sea que la ley de variación de las distorsiones es lineal. A medida que yo me voy moviendo desde 0 hasta R grande. ¿Entendido acá? Acá vamos a hacer una especie de división de lo que veníamos trazando. Ahí estamos. Así nos queda con un dientecito. Así vemos cómo seguimos de un lado y del otro. ¿Me expliqué, chicos? ¿Y si se entendió también? Sí. Sí, ¿cómo se llama ¿Qué cosa? la ley que dijiste recién? Es una ley de variación lineal nada más, de las distorsiones. Es decir, que las ok, distorsiones lo que me dicen es que varían linealmente. Ok. Nada más que eso. Bueno, bien. Ya, ¿y ahora qué aplicarían ustedes? A ver,
Si yo ya tengo que las distorsiones son así, a ver, ¿qué aplicaría? ¿Qué les parece que habría que aplicar ahora? ¿Qué les parece que uno tendría que aplicar ahora esto de acá? La ley de Hooke. Muy bien, vamos a aplicar la ley de Hooke, perfecto. Vamos a la página 8, que la estamos creando, y ahora aplicamos ley de Hooke. Voy a dejar esto acá, a ver, así se mantiene el hilo, ¿eh? Esto es lo último que escribí. Aplicamos la ley de Hooke. Profe, tengo una duda. Dale. O sea, yo entendí lo que vimos recién, que relacionamos todos los puntos de una misma sección con ese Ujú. diferencial de phi. Pero no Exactamente. entiendo la relación de las secciones distintas, digamos, porque no todas tienen ese diferencial phi. Es distinto para cada una, y la relación entre ellas, Claro. eso no entiendo. A ver, primero hay dos cositas que uno debe entender. Cuando uno trabaja con un diferencial de lo que sea, vos el diferencial tiene la particularidad que siempre lo podés hacer tan chiquito como vos querés. Con lo cual, prácticamente las secciones M y N están tan próximas como uno quisiera. Lo que me está queriendo decir eso siempre, desde el punto de vista matemático, es que yo estoy estudiando por ahí un punto y estoy estudiando lo que le está pasando al puntito de al lado. Acá lo que estoy diciendo es, estoy estudiando la sección M, pero también estoy estudiando lo que le está pasando a la sección del lado. Y cómo está variando punto a punto esa función, o la función que quiera estudiar. Ahora bien, el diferencial de phi es justamente la diferencia de ángulo de torsión que experimenta una sección respecto de otra que la tengo al lado. Ahora, todos los puntos de una misma sección giran lo mismo, porque si no, no se podrían mantener primero la forma. Si no giraran lo mismo, la sección se me deformaría, que fue una de las cosas que nosotros vimos. Entonces, fíjate que todos los puntos de esa sección giran lo mismo, que ese es el diferencial de phi. ¿Estamos de acuerdo? O el phi n en forma eso total. sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, lo que llevo es que las distorsiones, en definitiva, como consecuencia de que ese diferencial de phi es constante, y el diferencial de x es constante porque, es decir, están todos los puntos a la misma distancia de una sección que uno toma de referencia, hacen que, bueno, fíjate que yo me situé en puntos que se ubican a una distancia r, pero r podría tomar otra, pero ahora resulta que esto es el producto de una constante por una variable que va a variar. Entonces esta relación es una relación lineal. No sé si te contesté lo que me estás preguntando, o si hay algo, si no, volveme a Claro, preguntar. sí, o sea, la parte de que el diferencial de phi sobre el diferencial x es constante, eso lo entiendo, y vos ahí en R le podés poner cualquier punto de otra sección, que si no fuese M con N, ponele otra sección R llamada, que no es ninguna de las que estudiamos, y ahí tenés la relación lineal. No, ojo. R es en la misma sección N, ¿eh? R es el radio de puntos de la sección N. Sí. Ojo con eso. No es Claro, esto, claro, perdóname. pero si vos... Sí. Dale, decime. Claro, lo que no entiendo es si queremos relacionar la sección M con otra que no fuese N, por ejemplo. Sí. Esa relación. Sí. Bueno, esperame un poquitito todavía para eso, porque a ver, yo la puedo relacionar esa sección M con esa sección N. Si me aguantás un poquito, vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Ahora lo primero que quiero hacer es decir, bueno, perfecto, para una sección ya descubrí que las distorsiones varían en forma lineal. Y ahora vamos a ver cómo varían las tensiones. Y después vamos a ver qué le pasa a los ángulos de torsión para distintas secciones. Todas las secciones giran el mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no girarían una sección, distintos puntos de una misma sección giran distintos ángulos, la sección cambia de forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso lo tenés claro? Sí. Bien. Aguantame unos minutos más y es para mantener un poquito el suspenso. No te lo termino de contestar ahora. Así que bueno.
Nada más que para eso. Bueno, a ver. Lo que quiero es, quiero que esto tenerlo presente simplemente porque, bueno, ahora voy a reemplazarlo acá. Entonces, la ley de Hooke, ¿qué me dice? Me dice que las tensiones tangenciales es igual a G, que es el módulo de elasticidad transversal, por gamma, que son las distorsiones. Por lo tanto, fíjate que, perdón, volví a escribir lo que no tenía que volver a escribir, gamma es igual a tau sobre G. Ahora, esto lo puedo reemplazar en esta de ahí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, si gamma es un gamma común para cualquier punto, voy a tener tau sobre G. ¿Y gamma máximo qué va a ser? Va a ser tau máximo sobre G por R sobre R. Esta G los simplifico y en definitiva, ¿qué me queda? Me queda que, voy a escribirlo acá, que tau es función del radio, es igual a tau máximo por R sobre R. Es decir, que en definitiva ya encontré lo que estaba buscando anteriormente, que era cómo era la ley de variación de las tensiones tangenciales, que yo había, perdónenme, vuelvo a las hojitas anteriores, yo había partido de esta ley de distribución cualquiera, después dije que al final es esta, que es una ley de distribución que todavía no conozco y por eso la dibujo de cualquier manera, pero sé que es antisimétrica y que la dirección es perpendicular al radio o al diámetro, y ahora ya sé que esta curvita de acá en realidad es una recta, por esto que acabo de demostrar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, esto lo borro. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Bien, fíjense ahora cómo sería para un diámetro cualquiera esta ley justamente de distribución. Bien. Ahí estamos. Entonces fíjense que esto es, perdón, no le dibujé el momento, el momento es este de acá. Esto es tau máximo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, de acá hasta acá tengo el radio, ¿sí? Y para un radio cualquiera R, que tengo, voy a tener esto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Y las flechitas, obviamente, ¿cómo se dibujan? Y bueno, se dibujan así, como se estoy dibujando ahora. Porque acompañan siempre, fíjense, el sentido de giro del momento torsor. Así que la ley de variación es esta ley de variación lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien, bárbaro. ¿Qué es lo que nos está faltando ahora? ¿Qué les parece, chicos? A ver, ya descubrimos que no hay tensiones normales, que las distorsiones varían en forma lineal, las tensiones tangenciales varían en forma lineal. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Tengan en cuenta que el proceso de deducción que vimos en axil, después en flexión y ahora en torsión, es aproximadamente el mismo, siempre. Mientras ustedes piensan, yo voy a hacer un nuevo dibujito. Vieron que las deducciones no son muy complicadas. Desde el punto de vista matemático es bastante sencillo. Es más la explicación que uno tiene que darle de los dibujos para poder verlos y entenderlos, que la propia deducción matemática en sí, que no tiene casi ninguna... ¿cómo se llama? Ningún problema. Muy bien. Mientras ustedes piensan y me dicen, yo hago este dibujito.
Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? ¿Qué es lo que me falta? Upa. Eso por no cambiar la mina. Por eso queda la mina. ¿Qué les parece el AutoCAD que tengo? ¿Les gusta? Sí, profe, ¿dónde lo consiguió? Si te digo, después se los mando por privado a cada uno porque este es el canal oficial de la facultad y después me meten preso. Es un poco trucho, pero así que por eso. Bueno. Y si no le ponemos una Tiene que foto, conseguir la licencia, profe, para estudiantes. es verdad, es verdad. Así lo usamos todos. Dale. Después les consigo la licencia. Me comprometo para la próxima clase que les consigo la licencia para estudiantes. Bueno, ustedes saben que tiene la licencia para estudiantes gratis del AutoCAD, ¿no? ¿O no la sabían? Sí. Sí. Bien. Bueno, esta es la versión que le denominan menos 25. Así que. Bueno, ¿qué me falta ahora, chicos? ¿Qué tengo que hacer? Ya conozco la ley de variación de las tensiones tangenciales. ¿Y ahora qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? ¿Con cuántas ecuaciones de equivalencia trabajé? A ver. ¿Con cuántas ecuaciones de equivalencia trabajé? Primero trabajé con la 1, la 5 y la 6. Después trabajé con la segunda y la tercera. ¿Y ahora qué me queda? Cuarta. La cuarta, la de torsión. Claro, exactamente. Siempre ahora lo que me queda es relacionar a la solicitación interna con las tensiones que esta solicitación provoca. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me está faltando. Entonces, justamente, es lo que voy a hacer ahora. Fíjense que cuando uno llegó a que, en el caso de la solicitación axil, que sigma es igual a n sobre a, en definitiva, ¿qué establecimos? Establecimos una relación entre la solicitación interna y las tensiones normales. Cuando en la flexión obtuvimos que las tensiones sigma x era igual a el momento, en el caso de la flexión simple, para no complicarla, era igual a mi dividido el momento de inercia por la distancia z a una fibra determinada respecto del eje neutro, bueno, también, ¿qué establecimos? Establecimos una vinculación entre el esfuerzo interno y las tensiones que ese esfuerzo interno provoca. Y ahora tengo que hacer exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar un diferencial de área que se ubica a una distancia r cualquiera, a una distancia r cualquiera. Este es un diferencial de área. Este es un diferencial de área, y esto se ubica a una distancia r cualquiera obviamente, del centro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya sabemos que sobre ese diferencial de área va a actuar una tensión tangencial perpendicular al radio. O sea que ya la dibujo. Ahí estamos. Esta es la tensión tangencial. Perpendicular al radio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver. Acá está. Si yo multiplico a esa tensión tau por el diferencial de área, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo? ¿Un diferencial de corte? Un diferencial de fuerza, primero. No sé si es de corte. Todavía no me animo a decir de corte. Pero es un diferencial de fuerza y lo voy a llamar diferencial T. Esto es un diferencial de fuerza. Bien. Y si yo ahora hago R por ese diferencial de T, ¿qué obtengo? Es decir, este diferencial de T por R, que es la distancia de donde toma ese diferencial de área al centro. ¿Qué obtengo? Un diferencial de momento. Un diferencial de momento torsor. Muy bien. Entonces, esto escrito un poquito de otra manera, voy a tener que el diferencial de momento torsor es igual a R por diferencial de T,
y diferencial de t era esto de acá. Entonces, reordenado un poquito de una manera distinta, es tau por r por diferencial de área. Y si quiero el momento torsor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar esto en toda el área de la sección. O sea que el momento torsor es igual a la integral del diferencial del momento torsor en toda el área, y es igual a esto también. ¿Estamos de acuerdo? Pero tau, ¿a qué era igual? Era igual a esto de acá. Entonces lo puedo reemplazar ahí. Así que el momento torsor es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de tau máximo sobre R por R al cuadrado por diferencial de área. Para esa sección, tau máximo es constante y el radio también. Por lo tanto, los puedo sacar fuera de la integral. Así que me queda tau máximo sobre R por la integral extendida a todo el área de sección de R al cuadrado por diferencial de área. ¿Y esto qué es? ¿Un momento estático? No, no puede ser un momento Momento de estático. inercia. Bueno, ¿Momento de inercia de qué tipo? Polar. Polar, muy bien. Esto es el momento de inercia polar. Por lo tanto, el momento torsor es igual a tau máximo sobre R por el momento de inercia polar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a expresar esto de la siguiente manera. Lo voy a dejar acá, así lo tenemos de referencia. 9. Entonces, ¿qué era lo que yo quería encontrar? Era encontrar justamente esta relación. Ya sé cuánto vale tau máximo. Entonces, tau máximo es igual a el momento torsor dividido el momento de inercia polar de la sección por R. ¿Bien? Y esta expresión, en el caso más general, es la siguiente. El momento torsor puede variar sección a sección. ¿Sí? Con lo cual, puede ser una función de X. Yo podría tener una sección que no sea netamente cilíndrica, sino que sea troncocónica, y pasaría exactamente lo mismo. Tanto este como el radio máximo pueden variar sección a sección. Por lo tanto, tau máximo, en el caso más general posible, va a ser una función de X y de R. El momento torsor va a ser una función de X. El momento de inercia polar va a ser una función de X. Y R podrá ser una función de X. ¿Está bien? Y teniendo en cuenta, vuelvo a la hojita anterior, esto, ¿qué me queda? Me queda que en definitiva, esto que vamos a ponerlo acá, me queda que tau va a ser una función de X y del radio que esté considerando, va a ser igual al momento torsor, función de X, sobre el momento de inercia polar, función de X, por el radio. ¿Estamos de acuerdo? Con el cual esté trabajando. Muy bien. Así que estas dos son las dos expresiones que me permiten conocer las tensiones tangenciales en todos los puntos de una sección cualquiera. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí. Bueno. Ahora bien, un comentario. ¿Cuánto vale el momento de inercia polar? ¿Se acuerdan ustedes? Para una sección circular. No es la suma de los momentos de inercia Sí, de ¿cuánto los vale? ejes. ¿Y cuánto vale esos? Bueno, cuando ustedes tienen duda, lo que tienen que hacer es hacer esta integral.
perdón, esta integral que es bastante fácil, y que les voy a mostrar un poquito cómo hacerlo. No. Pero ahora lo voy a dibujar bien y después le voy a hacer un enchastre bárbaro con esto. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, acá, ahora voy a hacer esto. Esto lo voy a hacer más grueso, y ahora van a ver por qué. Lo que estoy tomando acá, esto que estoy marcando en el medio, este es un anillo de diferencial R, que tiene un espesor diferencial R. Ahí estamos, muy bien. Bueno, entonces, fíjense, esto se ubica a una distancia R del centro, y esto tiene un espesor que es diferencial R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, el área de este circulito, ¿cuánto va a valer? Vamos a hacerlo así, así separamos bien. Y nos queda tranquilo esto que voy a hacer ahora acá. El diferencial de área de este anillito circular, ¿cuánto vale? Vale el perímetro por el diferencial de R. Es decir, no hace falta que calcule la corona circular. Es el perímetro, 2pi por R, por el diferencial de R. Ese sería el área. El diferencial de momento de inercia polar, ¿qué es? Es un diferencial de área por una distancia al cuadrado respecto de un punto. Esa distancia al cuadrado es R, justamente. Es R al cuadrado por el diferencial de área. Es decir, este es el momento de inercia polar de este anillito circular. Si yo quiero el momento de inercia polar de toda la sección, integro entre 0 y R. Entonces esto va a ser el momento de inercia polar, es la integral, del diferencial de IP, y va a ser la integral entre 0 y R de R al cuadrado por diferencial de área. Pero el diferencial de área era esto, entonces va a ser la integral entre 0 y R de 2pi por R al cubo por diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, este momento de inercia polar es igual a 2pi por R a la cuarta sobre 4 integrado entre 0 y R. O sea que esto, en definitiva, es pi por R a la cuarta sobre 2. Y comúnmente lo expresamos en función del diámetro, es igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y el momento de inercia respecto, el momento de inercia de segundo orden, ¿no? Este también es un momento de inercia, pero de segundo orden, pero polar, es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, cuando suman pi por diámetro a la cuarta sobre 64 más pi por diámetro a la cuarta sobre 64 respecto de dos ejes que son perpendiculares entre sí, me da justo pi por diámetro a la cuarta sobre 32. ¿Está bien? Así que esto es el momento de inercia polar. Pi por radio a la cuarta sobre 2 o pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y si yo tuviera una corona circular como sección, es decir, no tuviera una sección circular hueca, no maciza, el momento de inercia polar va a ser la diferencia de ambos momentos de inercia polar, ¿no? Entonces va a ser igual a radio a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, y acá va a ser pi sobre 32 por diámetro a la cuarta menos diámetro interior o chiquitito también a la cuarta. ¿Quedó claro? Muy bien. Y obviamente, ¿cómo será la ley de distribución en
una corona circular. Ya vimos cómo era en una sección circular, pero cómo sería ahora en una 9, 10. Profe, ¿puedo volver un segundo a la otra hoja? Puedo volver tranquilamente. Mientras miro un mensajito de chat, a ver qué hay acá. Por ahí ya. Muy bien. Acá Daniel me carga, me dice, medio viejo el modelo. Sí, sí, obvio, Daniel. Lo leí un poquito tarde, pero del AutoCAD. Es un poquito viejo, pero bueno. Funciona todavía, así que... Ahí me está cargando, es terrible. Muy bien. Avísame, cuando terminas de copiar. Sí, ahí está, gracias. ¿Listo? Bárbaro. Entonces, ya que, fíjense, acá, que era la hojita anterior, habíamos dibujado la variación de las tensiones en la sección maciza, ¿les parece que dibujemos la distribución de tensiones en la sección hueca? Obvio. Obvio, bárbaro. Gracias por el apoyo. Entonces, ¿dónde era que estábamos? Acá, en el lapicito. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a agrandar un poquito esto ahora. Muy bien, y ahora vamos a 300, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo de acá de 2. Muy bien. Ahí está. Entonces acá tengo una corona circular. Nuevamente tengo acá mi momento torsor. Y el diagrama de tensiones, bueno, va a ser algo como lo que les voy a dibujar ahora. Así que esta sería el atado máximo. Obviamente, donde no tengo materia no voy a tener tensiones, ¿no? Eso obviamente, eso es obvio, ¿no? Porque no voy a poder. Esta es el atado máximo, y esta de acá, vamos a ponerlo así, es el atado mínimo. ¿Quedó claro? Y tengan en cuenta que esta línea, que les voy a dibujar ahora en línea de puntos y en lápiz, pasan por el baricentro de la sección, por el centro del círculo, y se unen de esa manera. Y ahora les pregunto. Bueno, terminen de copiar y cuando terminan me dicen y les pregunto, así me ayudan ustedes. Venimos bien, ¿no? Hasta acá, chicos. ¿O cómo venimos? Yo ya lo estoy induciendo a la respuesta, ¿no es Sí, eso? sí, venimos bien. Bien, bueno. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sección les parece que es más eficaz? ¿Esta o esta? Es decir, ¿la sección maciza o la hueca? Perdón, ¿podés volver a repetir la pregunta? ¿Cuál es más eficaz?
Exactamente. ¿De qué colores son los colores de Boca Juniors? No, un chiste. Vamos de vuelta. ¿Cuál sección es más eficaz? ¿La maciza, que es esta de acá, o la hueca, que es esta de acá? Como que dependería para qué, supongo, pero parece que la maciza toma más tensiones, como podés hacerlo en toda la sección. Ujú. A ver, dependiendo para qué, esa primera pregunta es fácil de contestar. Es para la solicitación por torsión, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta es, vos fíjate que toda la parte central, es decir, uno cuando va a diseñar una pieza o un elemento estructural, lo va a diseñar de tal manera de aprovechar al máximo la capacidad que ese elemento estructural tiene. Por lo tanto, si yo sé que ese elemento estructural puedo hacerlo trabajar a una determinada tensión que denominamos tensión admisible, lo lógico es tratar de hacer que todos los puntos se encuentren trabajando lo más cercano posible de esa tensión. Fíjate que en este caso, en la sección central, en la parte central de esta sección, es decir, en esta parte, las tensiones a las cuales se está trabajando son bastante bajas. De hecho, fíjate que si este es el radio grande, en R grande sobre 2, la tensión es la mitad. O sea que si, por ejemplo, la tensión admisible es de 90 kilonewton, perdón, de 90 no, de 9 kilonewton por centímetro cuadrado, en la mitad ya estoy trabajando la mitad de la tensión. Con lo cual, en la zona central estoy trabajando con tensiones realmente bastante bajas. Entonces, Sería como que desperdicias, tipo, el material que tenés adentro casi no está tomando nada, entonces te convendría la otra. exactamente, esta es la que más me conviene. Claro. Exactamente. Fíjate que una similitud con lo que pasa en flexión es la siguiente. Vos imaginate que yo tengo esta sección rectangular. La tendría que haber dividido. No, está bien, vamos a dibujarla así, no pasa nada. Vamos a suponer que yo tengo esta sección rectangular. ¿Sí? Entonces, para hacerlo simple, esto lo estoy haciendo trabajar a una flexión simple. Flexión simple recta para no complicarme el asunto. Este es el momento flector, MI, ¿y cómo sería mi ley de distribución de las tensiones normales? Bueno, sería esto de acá. ¿Cuándo tiene el parcialito de flexión? El lunes que viene, el martes que viene. El martes que viene, espectacular. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que, no sé si espectacular o no, pero bueno. Con lo cual, el diagrama de tensiones es esto de acá. Entonces, donde acá es positivo, las tensiones normales, y acá negativo. Esto es sigma X. Con lo cual, fíjense, toda la zona central está trabajando a tensiones realmente bajas. Ahora, fíjense si yo vengo con un serrucho y agarro y hago lo siguiente. Miren, me vengo a decir, Luis, sos un carnicero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tomamos acá, cortando todo esto. Todo esto de acá lo saco. ¿Sí? ¿Y qué hago? Esto lo pongo acá arriba y esto lo pongo acá abajo. Entonces pasa a ocupar algo como esto. Más o menos así. Acá. Bien. Este lo llevo acá y este lo llevo ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, fíjense, tengo en realidad muy poco material. Este diagrama, en definitiva, ¿cómo va a ser? Va a ser algo así al final, ¿eh? ¿Mm? Acá, ahora, transformé esto en un perfil WT reforzado, donde acá tengo el alma nada más, que es muy poco material trabajando a tensiones bajas, mientras que todo esto lo tengo en general a tensiones altas. Por eso, fíjense que las tensiones en esto, ¿cómo son? Son iguales a sigma X es igual a MI sobre I sub I por Z. En la medida que el momento de inercia crece, y el momento de inercia crece cuando pongo más área alejada respecto del eje al cual voy a tomar un momento de inercia, las tensiones disminuyen. Es decir, que para igual solicitación trabaja a menores tensiones. O dicho de otra manera, puedo incrementar el momento porque estoy alejado de la tensión admisible. ¿Se entiende? Entonces, todo esto de acá que yo puedo sacar, lo puedo armar de esta manera. Entonces, por eso los perfiles WT son los que se utilizan fundamentalmente a flexión, porque tienen realmente una gran economía. ¿Me expliqué? ¿Por qué la sección esta anular o hueca es mucho más eficiente que la otra? Clarísimo. Bueno, muy bien. Chicos, son 11:03. ¿Nos tomamos 15 minutitos para tomar un mate o lo que sea? ¿Les parece? Dale. ¿Sí? Dale. ¿Quién fue que me preguntó qué pasaba con las dos secciones que estaban muy cerquitas o con otras secciones cualquiera? Yo. Espera que no veo tu nombre. ¿Cómo? La perrota. ¿Dónde estás? A ver. Agustina me llamo. Agustina, No sé si perfecto. Bueno, te voy a seguir manteniendo con la intriga hasta que volvamos del intervalo. dale. Es simplemente para crearte mayor expectativa, pero no me olvides, quédate tranquilo. Dale, gracias. Acá me pregunta Franco de volver a la página 8. Vuelvo a la página 8, que es esta. No sé qué era lo que querías ver, pero lo dejo ahí. ¿Está bien, Franco? No sé si viste lo que querías. ¿Está bien ahí? Listo, bárbaro, gracias. Bueno, 11:04. 15 minutos son 11:19 para empezar 11:20, 11:21. ¿Les parece? Bueno, yo paro ahora la grabación y después háganme acordar de retomar. Nos vemos, chicos, hasta luego.